recorrido en estas últimas 3 horas a toda velocidad las perspectivas diferentes de personas que se dedican profesionalmente a la política, personas de la sociedad civil y personas que hacen periodismo sobre lo que llamamos desinformación. Este último espacio es un espacio donde todas estas confluencias, donde todas estas disciplinas separadas confluyen, mejor dicho. Es un espacio de mezcla, es un espacio mucho más experimental, en donde le voy a pedir a las personas que hoy me acompañan que hagan intervenciones cortas, buscando el diálogo y no el monólogo. Porque hay cosas que nos fueron quedando claras, ¿no? La forma en que las personas nos informamos es muy importante y eso está en mutación. Esto lo sabemos. Siempre existieron las noticias falsas, pero antes se presentaban de manera pasiva frente al lector y hoy se da un proceso inverso porque penetran estas noticias directamente sobre nuestros dispositivos. Sabemos que se pueden penar actos, eh, pero cuando hablamos de creencias o de expresiones, el tema se vuelve muchísimo más complejo y esto lo sabemos. Las plataformas de redes sociales, por otro lado, privilegian su modelo de negocios y no la virtud democrática. Esto también lo sabemos y hasta es lógico. Recién Laura decía que tenemos poca evidencia sobre un fenómeno que muta todo el tiempo, y es cierto también que tenemos cada vez más, también gracias a ella. eh, Esto lo sabemos. Que tenemos un problema también lo sabemos. Y lo que les invito a las personas que nos acompañan a pensar es, frente a este problema, ¿qué podemos hacer? Aunque sea un tema difícil, aunque sea un tema amplio, aunque sea un tema complejo, algo nos tenemos que proponer, aunque sea como hipótesis, aunque sea para empezar a desandar un camino que seguramente nos lleve años, pero que es indispensable recorrer para recuperar el debate público que hemos perdido en el medio de tantos insultos. Antes de arrancar, le voy a proponer a las personas que nos están viendo que usen el Slido y sigan usando el Slido, esta vez no para preguntar, sino para rescatar las afirmaciones que más les gusten, como si fuera un textual. Si escuchan a alguien decir algo interesante o especialmente interesante, lo tipean en el Slido y van votando las distintas afirmaciones a ver qué nos pasa con eso. Hecha esta breve introducción a toda velocidad, voy a arrancar con Dolores Martínez. Dolores es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, trabaja desde hace mucho tiempo en temas vinculados a la modernización del Estado, especialmente del Poder Legislativo. Podríamos decir que Dolores está criada profesionalmente en la Cámara de Diputados de Argentina, donde fue directora del programa de modernización y hoy ocupa una banca, es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, electa por Evolución Radical. Dolo, buenas tardes, ¿cómo va? Tenemos desinformación, es un problema, ¿qué podemos hacer? Hola, muy buenas tardes, Agustín, y a todos los colegas y compañeros de este encuentro, y muchísimas gracias por la invitación también al NDI, y por supuesto celebro que la Cámara de Diputados siga promoviendo este tipo de encuentros y de debates que son justamente los necesarios, ¿no? Debatir sobre estas cuestiones, ponerlas sobre la mesa para pensarlas colaborativamente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la verdad que es una pregunta que desde nuestro punto de vista venimos intentando desgranar ya hace un buen tiempo y, digamos, las estrategias por ahí son varias, lo que me parece que también tendríamos que en otro momento poder no solamente pensar en qué se puede hacer, sino qué es lo que ya venimos haciendo y tener una instancia de evaluación. Creo que es un tema súper amplio, pero que en todo lo que tenga que ver con políticas públicas, a veces siento que hay un déficit importante en cuanto al monitoreo y evaluación de lo que ya venimos haciendo para poder entender si funciona o no funciona. Hasta ahora, uno puede observar que en algunos casos los esfuerzos que se vienen realizando
no estarían siendo totalmente efectivos, pero hay varios factores. Lo que sí creo es que en primer lugar tenemos que entender de que este fenómeno, o por lo menos así lo veo yo, que este fenómeno es algo que, por el cual siempre siento que vamos por atrás, y muy difícilmente algún momento nos vamos a poder poner por delante. Entonces, entender también un poco cómo es esta dinámica. Hace un ratito hablaban de que, bueno, es una dinámica muy cambiante, ¿no? El segundo punto es esta cuestión de que, por lo menos en los ámbitos legislativos, se debate, ya ha habido en otros países donde se ha avanzado en esto, en la cuestión si se regula o no se regula, y si hay censura o no en el medio, cómo esto podría llegar a limitar la cuestión de la libertad de expresión. Y en el tercer lugar, las cuestiones relacionadas justamente a cómo se gestiona y cómo se maneja la información. Porque creo que básicamente esta cuestión de la desinformación, de las fake news, básicamente está erosionando claramente las bases, si se quiere, de lo que son las relaciones bajo el sistema burocrático, pero también principalmente afecta al vínculo que hay entre las instituciones y la sociedad, y al vínculo entre los representados y los representantes. Y en ese sentido, como vos bien explicaste recién, Agus, la verdad que por lo menos desde el humilde rol que me toca a mí, o que me ha venido tocando en este tiempo, justamente nos concentramos en esta cuestión, en el cómo fortalecemos el vínculo entre las instituciones y la sociedad para justamente por lo menos aplacar el impacto que tienen las fake news, o básicamente el fenómeno de la desinformación. Y ahí la cuestión, nosotros por lo menos, me parece que una herramienta que utilizamos y que deberíamos seguir profundizando, y en ese sentido me preocupa un poco la situación en la que estamos viviendo, es cómo usamos una herramienta, por ejemplo, lo que es la Ley de Acceso a la Información Pública. La verdad que es un desafío enorme, y nosotros desde el Congreso venimos trabajando en eso. Pensaba en algunos ejemplos, y respecto al Congreso, la verdad hay miles, Agustín, y creo que la opinión pública, cualquiera del público que esté presente hoy siguiéndonos, lo sabe. Y nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo muy importante por tratar de abrir los datos, estandarizarlos, estructurarlos de una manera adecuada, publicarlos de una manera accesible, y sin embargo, a pesar de haber hecho esos esfuerzos, por eso hablaba de tomarnos el momento de evaluar, el déficit respecto a la información sigue estando presente, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya hace un tiempo venimos publicando cuánto cobra un diputado, una diputada, cuánto cobra, que es siempre, por ejemplo, un tema de desinformación. Bueno, no alcanza con eso, porque por más que nosotros venimos publicando ese dato, en el consciente, digamos, dentro de lo que es la formación de la opinión pública, no alcanza. Incluso si yo hoy pongo acá mi propio recibo de sueldo, hoy me dirían que, bueno, algo falso puede haber en esa noticia. Bueno, no sé si es tan así. Entonces, así todo descreo de esa información. A mí me parece que los esfuerzos son justamente en cómo combinamos, ¿no?, los esfuerzos de publicar la información que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, y cómo comunicamos. Para cerrar y dar el paso a los demás compañeros, a mí me parece que, por ejemplo, haciendo un recorrido sobre los esfuerzos que hizo la Cámara de Diputados por adecuarse a la Ley de Acceso a la Información, no han sido lo suficientemente acompañados por otras de las herramientas que me parece que hacen falta, que tiene que ver no solo con la voluntad política, sino cómo se comunica esa voluntad política. Muchas veces yo me quejaba internamente de que no solamente alcanzaba con publicar determinada información, sino que además la propia institución tenía que tener un rol proactivo por salir a sentar posicionamientos sobre eso. De ahí viene la cuestión de la voluntad política y de cómo también es necesario que la dirigencia política se comprometa, ¿no? Pues se comprometa con este tipo de fenómenos para poder justamente fortalecer las instituciones y este vínculo entre las instituciones y la sociedad. Yo creo que el balance que hacemos es que con una ley sola de acceso a la información pública no alcanza, que con acelerar los procesos para mejorar la información tampoco alcanza, y que debemos innovar en las estrategias de comunicación. Y para eso poder entender específicamente
¿qué hace un diputado? ¿No es cierto? Entonces, no es solo cuánto cobra. A mí, en todo caso, me importaría que la sociedad conozca qué hace en la Cámara de Diputados, a qué se dedica, y que en todo caso la evaluación vaya por el desempeño correcto o no, deficitario o no. Y ahí es donde a mí me parece que en todo caso abriría la discusión para ver cuáles son esos desafíos y de qué manera los podemos abordar. Yo creo que colaborativamente, pero me gustaría también escuchar, ¿no es cierto?, a los demás. Gracias, Dolo. Le doy la palabra a Paola Acosta. Paola es abogada de la Universidad de Buenos Aires, profesora en Ciencias Jurídicas, en Derecho Romano y en Justicia Digital. Es especialista en Derecho Informático e integrante del Observatorio de Derecho Informático Argentino. Paola, ¿qué hacemos? Estás muteada, el síndrome de estos tiempos. Cuestiones de... Sí. Gracias por la invitación. Bueno, a los organizadores a los que nos están escuchando y a los que nos están escuchando. Un poco en este conversatorio la idea es traer interrogantes, generar preguntas, ¿sí? Poner sobre la mesa todo aquello que nos puede llegar a generar el día de mañana alguna legislación o no, en base a lo que se estuvo hablando ya durante toda la jornada. El tema es regular o no, generar alguna normativa o no. Ya sabemos que si hablamos de libertad de expresión, tenemos una contraposición entre mi libertad de expresión y el derecho al honor, derecho a la privacidad de la otra persona, si hablamos de una difamación, de una fake news y demás, sin tener en cuenta también la cuestión que tiene que ver con, como estuvieron hablando durante la mañana los distintos paneles, estos procesos democráticos, y cómo yo, a través de una desinformación, yo actor que desinformo, actor, estructura, Estado, puedo generar un cambio en voluntad respecto de un derecho electoral, ¿sí? Y cómo genero ese cambio en determinada población. Entonces, la pregunta está, ¿legislo o no legislo? ¿Genero desde nuestras normas una legislación que ponga un límite a eso? Bueno, si nosotros vamos al derecho comparado, podemos tener muchos ejemplos. Por ejemplo, en Malasia se había regulado una normativa que tipificaba una fake news, una difamación en el año 2018, y esa misma normativa generaba que una persona pudiera ir presa ante una desinformación falsa o ante una desinformación en forma parcial. Entonces, fíjense, si uno dice, pongo todo sobre la mesa, bueno, ¿cómo juega ahí la libertad de expresión? Por supuesto, era muy grave esa cuestión, porque no había una definición exacta de lo que era una fake news. Entonces, si yo desinformo a medias desde un desconocimiento, ¿cómo evaluamos ahí? ¿El error o la intención de la persona de desinformar? Bueno, esa ley fue derogada. Después tenemos, por ejemplo, ejemplos de legislación en Alemania y en Francia, donde básicamente lo que se hace es poner el punto en aquellas plataformas que son los que generan la información. Pero nosotros como sociedad, tanto en Argentina, en nuestro país, en Latinoamérica, en la región, ¿qué buscamos? Yo busco que una plataforma o que un grande tecnológico, Google, Facebook y demás, legislen, que sean mis jueces o que sea una autoridad de aplicación administrativa, poniendo y sacando contenidos. La idea es un poco generar esos interrogantes, pero a la vez, ¿qué sucede? ¿Es lo mismo si yo me siento atrás de una computadora a generar una desinformación, a hacer una fake news, que si yo como persona me junto con otras, armar una estructura delictiva que lo que haga es, por ejemplo, generar que una persona o que un grupo de personas cambien su intención de voto, o desacreditar el honor de una persona, o desacreditar la cuestión que tiene que ver con derechos elementales, derechos personalísimos. Un poco el debate es ese. Creemos que se debería generar una legislación que busque un sano equilibrio entre lo que les decía recién, esta cuestión de la libertad de expresión y el daño que se genera, porque tampoco, si bien la libertad de expresión, uno de los primeros referentes viene del derecho romano,
donde se le daba al pueblo frente a la República una potestad y una capacidad de tener una libertad de expresión frente al poder en ese momento, nosotros sabemos que tenemos limitaciones, ¿sí? Que no es absoluta. Yo no puedo sentarme detrás de... Era una de las preguntas que hoy en la mañana hacían en los paneles. Yo no puedo sentarme, ¿qué sucede con el que difama libremente? O con el que, en ejercicio de su libertad de expresión, genera un daño a otro. Esos no son los principios que nuestro derecho de dar a cada uno lo suyo, de no dañar a otro, establecen. Bueno, un poco generar ese debate y poner, digamos, sobre la mesa esos interrogantes para pensarlos y para poder actuar con estos actores políticos, sociales, desde la educación, desde la concientización en la escuela, ya cierro con esto, ¿no? Cambiar a través de la regulación, como contaba recién, y a través de entender en la educación, en la escuela y en las casas, de esos principios tomarlos como valores, ¿sí? No dañar a otro, entender que otra persona tiene una protección a la intimidad, al honor, ¿sí? Como hace unos años uno decía bullying, ¿no? En la escuela no se habla y hoy sí se habla, bueno, un poco ir hacia eso. ¿Me escuchás, Agustín? Sí, pero estaba muteado. No sé si alguien más... Gracias. Dale. Gracias. Como dijiste breve, traté de hacerlo lo más breve posible. Te agradezco. Te Gracias, voy a pedir, gracias. Iván, brevedad a vos también. Iván es economista y politólogo de profesión, pero periodista de oficio, tiene una larga trayectoria en medios de la Argentina y del exterior, y es miembro del equipo fundador de Redacción, redacción.com.ar, probablemente uno de los medios más novedosos y más interesantes que han surgido en el último tiempo en la Argentina. Te doy la palabra a vos, te pido por favor 2 minutitos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer desde tu lugar? ¿Qué podemos hacer con las personas que nos acompañan, por ejemplo, en este panel para atacar un problema que tenemos? Bueno, gracias por la invitación. Es un poco una paradoja, porque por un lado estamos viendo una época en que, yo lo digo como la edad media de la información, en que los hechos, los datos no importan. Importa la corazonada, lo que creo, y esto se habló en los paneles anteriores. Pero al mismo tiempo, la otra parte de la paradoja es que nunca los hechos fueron tan importantes, porque yo creo que estamos viviendo una crisis de la democracia, una crisis institucional de todas las grandes instituciones, por una crisis de confianza. Acá creo que se vive más fuerte que en otros lados, pero creo que es global. Todas las instituciones que nosotros crecimos, la iglesia, los medios, las empresas, los gobiernos, todos tienen menos poder y la gente le tiene menos confianza. Entonces, los hechos y los datos como que no importan. Y uno se puede enojar y frustrar, decir, no, pero esto es importante que, bueno, pero es nuestro rol, no como desde el periodismo en mi caso, de que sí importe y hacer cosas que sean importantes para ganarnos la confianza. Ahora vos me decís, ¿qué hacer? Yo digo lo que no hay que hacer, no hay que regular, no creo en la regulación. Pero yo creo que tenemos que explorar, y se habló en el panel anterior un poco, un método de garrote y zanahoria. A ver, ¿dónde es en el ámbito donde hay menos fake news? La economía. En la economía, en el mercado de Wall Street, casi no hay fake news. Y cuando hay fake news, el costo es enorme. Pasa en cana, 9 años. Hay un costo, en este caso penal y pecuniario, por fake news. Y las fake news en el mundo financiero duran muy poco. Es rumor, pero hay un ecosistema que se regula, y parte lo regula la ley, en que no existe. En el mundo de las políticas y las políticas públicas y el resto, no hay, no tenemos y yo no creo que hay que regularlo, pero también tenemos que buscar una forma de que haya costo, ¿no? Por ser fake news. Yo estuve mucho tiempo afuera, estoy hace 3 años casi en Argentina. Acá, en un medio, y va a ser un poco crítico a nuestros colegas, no hay costo de publicar algo que no es verdad. Vos podés poner mañana el título en el diario principal de Argentina, decir, en 2 semanas Cristina va a asumir y ya está todo arreglado, hubo una cena en la Quinta de Olivos, y eso nunca pasa, y la persona o el periodista o el medio que lo puso de título, no hay costo. Ahora, no, yo digo que es una exageración, y puedo decir por el otro lado. Entonces me decís, ¿cómo la solución? Tenemos que desarrollar primero más confianza, y eso es como decir, bueno, quiero paz y amor, pero se tiene que empezar de alguna forma. Y segundo,
tiene que existir algún modo de zanahoria y garrote. Tiene que haber un garrote por decir cosas que no son verdad, o por manipular o especular, y tiene que haber también zanahoria desde la sociedad, desde los lectores, desde la política misma, a la gente, a los medios, a las redes, que sí está contando cosas que son verdad, o que no son fake news. Va para largo, pero me dijiste 2 minutos. Creo que me pasé por un poquito. Y te agradezco tanto por respetar la consigna. Súper interesante, zanahoria y garrote. Vamos acumulando cuestiones. Le voy a dar la palabra a Juan Ignacio Belvis, que dirige el Observatorio de Redes, un espacio de innovación académica con enfoque en el análisis de redes. Juan Ignacio es además consultor en política de datos del Banco Mundial, está en ILDA, docente de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral, y un amigo de la casa, podríamos decir. Juani, ¿qué hacemos? Agus, querido, gracias por este espacio para conversar un rato. Yo voy a tratar de enfocarme en algo que es lo que trabajamos mucho en la materia que hoy en la Austral, en la maestría en comunicación política, que es la industria de la comunicación política, ¿no? Porque hay un sujeto tácito en mucho de lo que se viene conversando, que es el que produce todo esto. Yo no soy periodista, yo no trabajo en los medios, pero yo he trabajado muchos años en campañas electorales y sigo haciéndolo. Y ahí es donde uno ve la oferta y la demanda de esto, ¿no? Digo, hay gente que compra estas cosas y hay gente que vende estas cosas. Y desde ese punto de vista del qué podemos hacer, creo que ahí también hay algo para pensar y para discutir y para debatir de cuáles son las prácticas que desde la industria de lo político y de lo público también admitimos como válidas. Digo, yo he visto presupuestos y hasta me han pedido presupuestos sobre hacer sitios para publicar noticias falsas, generar herramientas de deepfakes para poner las palabras de uno en la cara de otro. Digo, esas cosas, siempre que haya alguien para comprarlas, va a haber alguien para venderlas. Entonces me parece que también ahí hay un punto muy importante para trabajar desde la responsabilidad que tiene la propia política, ¿no? Y los partidos y las campañas y los técnicos, ¿no? Y los diferentes actores que son parte de estos procesos, entendiéndolo como un proceso también electoral constante, en realidad, ¿no? Hoy se decía, y creo que lo decía Nati en su disertación principal, digo que en el fondo uno lo que termina queriendo hacer es descolocar al otro, ¿no? Digo, hay una intencionalidad, y hoy se hablaba de misinformation, disinformation, ¿no? Digo, pero en general cuando hablamos de estos fenómenos estamos diciendo que hay alguien que acá quiere entrar en la conversación pública para correr al otro de la cancha. Ya sea porque le tira abajo sus argumentos, porque lo trolea, o simplemente porque lo cansa de que reciba tantas respuestas negativas, ¿no? Y me parece que ahí está bueno que también lo pensemos desde la política, no solamente desde los medios, de hasta dónde estamos, hasta qué punto estamos dispuestos a conceder principios o ser parte de lo malo en todo esto y ser parte de la oferta, cuando en realidad sabemos que lo que estamos afectando, y me parece que está buenísimo el encuadre de esta conversación, es estamos generando una distorsión democrática. En el fondo lo que estamos afectando es una de las bases fundamentales de lo que tiene que ver con una república y con una democracia funcional, que es que los ciudadanos estén lo suficientemente informados como para poder ser parte de los procesos de participación que, al menos en nuestra democracia, cada 2 años nos convoca a que nos acerquemos a las urnas para elegir. Gracias, Juan. Y el tema ahí son los plazos, ¿no? Los plazos y las rentas, porque no le podemos pedir tampoco a quienes les funciona que de repente de un día para el otro paren, ¿no? Pero yo me tengo que quedar más en silencio y darle la palabra a nuestra última panelista, Agustina del Campo, que es abogada y magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, profesora de grado y de posgrado en Derecho Internacional. Integra el grupo de expertos del Proyecto Global de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Columbia en Nueva York, y es directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, CELE. Imagino que lo de regular o no regular tiene sentido regular, la zanahoria y el garrote le habrá
pegado fuerte, a ver qué nos puede contar. ¿Qué podemos hacer, Agustina? Gracias. Primero, gracias por la invitación. Un gusto compartir la sesión con ustedes. Yo querría levantar 2 puntos y le voy a sumar los 2 puntos de la primera panelista, porque me encantaron. La evaluación de políticas públicas y cómo funcionaron me parece que es fundamental. Y qué se puede hacer en materia de acceso a la información y transparencia activa, otro tema que creo que es absolutamente fundamental y que no está siendo aprovechado al máximo. Si uno mira las estadísticas del uso de la nueva, pero no tan nueva ya, Ley de Acceso a la Información Pública, uno ve que quienes usan estas herramientas son muy pocos, son siempre los mismos actores. Las preguntas muchas veces no están ni siquiera muy buenas. O sea, hay que usar ese mecanismo y hay que dar a conocer ese mecanismo y tendría que ser algo muchísimo más utilizado. Abriendo un poco el paraguas, ¿qué podemos hacer sobre el fake news en general? Sobre todo desde la academia y desde la sociedad civil, que es desde donde yo hablo, desde un punto de vista académico. Yo creo que hay 2 cosas que se pueden hacer y que creo que son fundamentales. Una es conceptos. Hablar de desinformación es hablar de todo, pero de nada al mismo tiempo. Desinformación para algunos es sinónimo de calumnias e injurias, para otros es sinónimo de errores, para otros es sinónimo de periodismo sin ética periodística, para otros es clickbait, para otros es lo que pasó con las elecciones estadounidenses en 2016, que habían medios inventados para generar una suerte de ganancia por los clics. Hay 1000 cosas que podemos entender por desinformación. Lo cierto es que muchas de esas cosas que hoy englobamos bajo desinformación ya tienen una regulación. Calumnias e injurias tienen una regulación. La ética periodística está ahí. Los medios tienen supuestamente manuales de ética. Veamos cómo funcionan, evaluémoslo, fijémonos si se puede pensar en estructuras que lo manejen de otra manera. Pero hay respuestas que ya están ahí. La estafa por internet, igual que cualquier otra estafa, está regulada. Hay un código penal, hay un tipo que ya aborda estas cuestiones. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar qué nos quedó por fuera y cuál es el nuevo daño que estamos queriendo ver bajo este renovado uso de la palabra desinformación. Porque como bien decías al empezar el panel, esto no es nuevo, esto es viejo. Y una segunda cosa que creo que hay que hacer es dejar de buscar soluciones solo en el derecho. Tenemos una tendencia en América Latina a buscar soluciones en el derecho a todos nuestros problemas sociales. Yo soy abogada, bienvenido el laburo, pero hay cuestiones que no se solucionan a través del derecho y en nuestra región particularmente veo con mucha preocupación que la respuesta siempre la buscamos en el derecho penal. Es como la herramienta que más nos gusta. Subamos las penas, generemos tipos penales nuevos, metamos gente presa que después no va presa nunca. Entonces, creo que esos son los dos puntos que a mí me gustaría destacar a tu respuesta. Muchas gracias, bien interesante. Sí, estamos viendo que también lo comentaban en intervenciones anteriores, ¿no? Leyes que se suben, que se bajan, que después vienen, van, que regulan las plataformas, al emisor, que responsabilizan al intermediario. Quizás el derecho no sea la solución o la única solución, pero algunos aspectos podríamos regular. Metiéndonos en el caso argentino, por ejemplo, Agustina, me quedo con vos y te voy a pedir mucha brevedad. ¿Qué podríamos regular? ¿Qué falta regular? Hay cosas que ya están reguladas, pero que bien podrían afinarse. ¿Queremos ver problemas de desinformación en campañas electorales? Bueno, miremos quiénes son los actores que están promoviendo esta desinformación y pensemos en los marcos en los cuales esta problemática se inserta. Si es un funcionario público, hay responsabilidades específicas del funcionario público. Si es un partido político y es en campaña,
hay regulación electoral de campañas, y eso ya está, hay todo un marco, hay todo un trasfondo ahí, que bien podría resurgir y reflotar, más allá de mirar cuál es la responsabilidad de Google, Twitter o WhatsApp. Ahí hay un cúmulo de leyes que podrían perfectamente servir, y que si no sirven, pues revisémoslas y veamos cómo hacemos para que sirvan. Las leyes de datos personales, todo el tema de targeting de las plataformas, sobre todo en periodos de campaña y sobre todo cuando estamos pensando en campaña electoral o en publicidad electoral. Las leyes de datos personales para todo lo que hace al targeting de estas empresas de Internet son fundamentales. Hay 2 o 3 proyectos de ley de datos personales en el Congreso y están frisados ahí, y seguimos con una ley que tiene 2 décadas y que de esto no dice absolutamente nada. Entonces, ahí hay un montón de cosas para hacer que no tienen que ver ni con responsabilidad de intermediarios ni con nuevos tipos penales. Maravilloso. Paola, ¿algo para agregar? Sí, bueno, un poco de la mano de lo que decía Agustina también respecto al derecho. Si bien tenemos leyes que ya regulan, obviamente era como explicábamos hace un ratito, como veíamos al principio. No es lo mismo una persona que se sienta, o el alcance de la ley no debería ser la misma una persona que se sienta detrás de una computadora a generar un daño a un tercero, que una estructura, llámese Estado, llámese partido político, llámese empresa, ¿no? Que se sienta, ¿cómo? Llámese industria, digo. Claro, que se sienta a generar una desinformación para obtener un daño, o para intentar cambiar el voto, la voluntad de voto de la ciudadanía y demás. Creo que de la mano un poco de lo que se estuvo hablando también, en ese sentido diferenciar, que no sería lo mismo, pero también, digamos, sin llegar a querer caer como al derecho penal considerado siempre como la última ratio. Nadie quiere aplicar el derecho penal a todo, pero hay cuestiones en donde lamentablemente no queda otra solución que ir por el derecho penal. Acompañar desde mayor partida presupuestaria, ¿sí? Acompañar desde la educación, acompañar desde la educación no solo de los ciudadanos y ciudadanas, sino también, como decíamos hoy, de las escuelas, de las maestras, de los chicos, de las familias, y todo eso que contribuya a mejorar y a tener una mayor conciencia, donde uno pueda decir, esta libertad de expresión, yo hoy en día la hago como sujeto activo y pasivo. Antes yo solo recibía información, era una pasividad absoluta. Hoy en día soy el sujeto activo que genera esta información. Bueno, todos estos actores sociales, conformar y hacer uno donde haya responsabilidad, donde haya valores en juego y donde se respeten esos valores para tener una información real y no una desinformación para toda la sociedad en general. Juani. A ver, yo creo que algo donde sí se podría hacer un hincapié más desde la normativa tiene que ver con el safe harbor, ¿no? Digo, con la definición justamente de la asignación de esta responsabilidad al sujeto y no a la plataforma. Me parece que ahí todavía tenemos algún pendiente. Cuando me tocaba en algún momento ser asesor en el Senado, y era algo que tratábamos y que después con el paquete de Argentina Digital quedó así como la neutralidad de la red, digo, quedaron mencionados, pero no tan bien regulados, y me parece que puede ser clave. Y creo que también en lo que mencionaba Agustina respecto de lo que es el contexto electoral, hay que revisar. Digo, no puede ser que solamente se considere publicidad electoral aquella que dice votá o un nombre de cargo o un número de lista. Digo, ahí hay que regular probablemente o entender un poco más todo el mercado de la publicidad política y electoral que excede a esos días delimitados de lo que es una campaña o lo que se dice que es una campaña, pero en realidad sabemos que las campañas terminan pero no terminan nunca en realidad, arrancan en el momento en el que uno está anunciando los resultados, arranca la campaña que viene. Entonces ahí también me parece que estamos atados a
así como con los derechos personales estamos atados a normativas que a veces nacieron viejas, ¿no? Y me parece también fundamental lo que se mencionaba respecto de la transparencia tanto pasiva como activa, como un punto necesario sobre el cual trabajar desde el lugar de la formación, en términos de, volviendo a lo que decía al principio, de este rol activo de la ciudadanía, ¿no? Si nosotros queremos tener una ciudadanía que sea lo suficientemente activa como para tener una calidad democrática creciente, tenemos que tener un rol activo desde aquellos que estamos en la sociedad civil, en la academia, o mismo dentro del gobierno, y obviamente ni hablar de los sectores mediáticos, en trabajar en ese sentido, y obviamente fomentar el acceso a la información pública y el uso de datos públicos debería ser central. Más allá de esto que muy bien decía hoy Edu de Poder, ¿no? Y es, en el fondo también el ciudadano quiere volver a la casa y desconectarse un poco, ¿no? Y tener ciertas certezas de que lo que está escuchando alrededor es lo que realmente sucede, ¿no? Y no tener que estar todo el tiempo rediscutiéndose o tener que salir a buscar fuentes y a cruzar datos a ver si eso que aparece ahí es cierto, ¿no? Y eso me parece que habla un poco también de lo desgarrada que está la idea de la discusión pública y del debate público en términos de la confianza, ¿no? Que como bien decían antes por acá, no es algo que se compre fácilmente por Mercado Libre o por Amazon. ¿Llegará? Dale, Iván. No, sé que queda poco tiempo. Yo quería solo hablar, dejar claro, que lo dije al inicio, que yo no creo en que la respuesta es más regulación, ¿no? Creo que un poco en una autorregulación. Y quiero hablar solo de cosas de medios. Acá cuando un gobierno se pone un poco a presionar o amenazar o sugerir de que habría que regular, hay como una defensa corporativa en todas las editoriales de los grandes medios, justamente para decir, no, la libertad de expresión, la libertad de prensa es el corazón del pilar de lo que es la democracia, de una democracia activa, que bueno, nadie puede estar en desacuerdo con eso, pero al mismo tiempo nosotros, en el oficio nuestro, también tenemos que hacernos cargo. Y yo también quiero dar ejemplos. Yo hace 3 años que estoy acá de vuelta full time, trabajando y viendo, pero a mí, por ejemplo, me parece, y no quiero mencionar el medio, pero creo que todos van a saber cuál es, hay un medio que le va muy bien, y que yo conté hace 2 semanas, cuando había hecho 40 notas con diferentes versiones de lo que está bien o mal con la crisis del coronavirus. Y es un medio serio, y es un medio importante, es un medio que influye. Entonces vos un día tenés en portada de que estamos a punto de encontrar la vacuna, ¿no? que probablemente estemos. Pero 2 semanas antes tenía la entrevista con un médico del sureste de Nigeria, te invento, ¿no? De que dice que no, que si tomás agua con té, y te lo titulaban y le daban la misma importancia, y en el mismo portal, 2 cosas más abajo, tenías otra nota diciendo del médico francés que dice que no, que es todo un invento. Yo no estoy acá jugando si el médico francés tiene razón, si el investigador pero tenés que tener una cierta, para que la gente te crea y diga, no, esto es importante, te tengo que por confianza porque me está diciendo esto. No puedes tirar todo, ¿viste? Ser como, porque te convertís entonces en una red social. Pones todo y no te haces cargo. No, bueno, lo dijo alguien. Estoy dando un ejemplo, pero de esos hay muchos. Entonces, también tenemos que hacernos cargo de que el hecho de que la gente no nos crea, que no nos tenga confianza, y que eso se crea un espacio para que los fake news, las noticias falsas, se propaga, de que nosotros también tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación. Y pagar esos costos en términos de prestigio. Y también, sí. Dolores. Sí, la verdad que venía reflexionando, ¿no? Yo insisto con lo siguiente, creo que, por supuesto que desde el Congreso, y para eso está, hablando de para qué está el Congreso, justamente está para revisar las necesidades de ajustes, por ejemplo, algunas leyes como las que mencionó Agustín, a mí me parece muy, muy importante ese rol, pero ahora digo que eso solamente no alcanza. De la experiencia, y vuelvo a tratar de revisar qué venimos haciendo, a mí me parece que otra de las acciones, esto lo hemos conversado bastante con Agustín, con Juani, que hemos tenido, también con Francisco, que hemos tenido la oportunidad de trabajar digamos, con herramientas de lo que es el enfoque de gobierno abierto, de Estado abierto, y a mí me parece que ahí justamente son esos espacios los que hay que seguir profundizando. Es más, no solo profundizándolo, sino
fortalecer su institucionalidad y abrir a la participación justamente de más actores. Yo recuerdo que en esos encuentros que eran, la verdad, súper ricos para co-crear políticas públicas o co-crear herramientas que nos sirvan justamente para morigerar de alguna manera el impacto de este tipo de fenómenos, siempre nos faltaba una pata para mí. Siempre estábamos sociedad civil, gobierno, y nos faltaba justamente varias patas, ¿no? Fundamentalmente la pata del periodismo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros en esos espacios donde hay una alianza de los gobiernos abiertos a nivel internacional, donde está la sociedad civil y los gobiernos, no hay una pata justamente de los periodistas, ¿no? O de los académicos, que me parece que también, y hoy que estamos viendo el rol, por ejemplo, en la Argentina y en el mundo, entiendo que han tenido justamente para la lucha contra la pandemia los científicos, cuán importante es la academia en la construcción de este tipo de políticas públicas. Entonces, analizar la normativa, los ajustes que sean necesarios, sí, pero solamente con eso no alcanza. Entonces yo creo realmente en estos procesos de apertura y de seguir promoviendo estas alianzas entre distintos sectores, donde no solamente estén los gobiernos y la sociedad civil, sino digamos, la academia, el periodismo, el sector privado, por ejemplo, que me parece también muy importante. Y además de eso, lo que decía, ir teniendo, haciendo alianzas para promover estas herramientas de comunicación. A mí, de todas maneras, otra de las cuestiones que me preocupa, ya hablando desde el lugar más institucional, es cómo se construye la información. Ayer, por ejemplo, desde el Estado, ¿no? Ayer, por ejemplo, asistíamos a una sesión informativa donde viene el jefe de gabinete. En la Argentina es una obligación que venga el jefe de gabinete a informar, sin entrar en cuestiones políticas. Digo, voy a tratar de ser lo más objetiva posible. La verdad que hasta el propio Estado difería en cuanto a la información, a los datos oficiales. El informe del jefe de gabinete, por ejemplo, daba un dato respecto a la cantidad de personas privadas de su libertad que habían salido por la cuestión del COVID-19, y la Procuración Penitenciaria, que también es una institución institucional, formal, tenía otro dato, ¿no? Entonces, fíjense cómo tenemos los problemas ahí. Entonces, por un lado, para mí es profundizar la cuestión de cómo co-creamos y abrir esos espacios a más actores. Pero por el otro lado, desde las instituciones tenemos que fortalecer y enfocarnos en tener herramientas por donde el Estado pueda gestionar mejor la información, que sea mejor construida, interoperable, que pueda hablar no solamente la información que produce el gobierno nacional, sino que la pueda linkear con la que produce la provincia de Mendoza, etcétera. Digo, ahí me parece que están, yo le digo la parte de atrás, el backup, digamos, del Estado, lo que no vemos, porque sí celebro, recién volví a escuchar al presidente de la Nación, y la verdad que yo celebro que el presidente utilice datos, que muestre las filminas, que los cruce, pero bueno, tenemos que seguir trabajando porque no es todavía lo suficientemente certera la propia información que produce el Estado. Y si no tenemos un criterio de verdad, no vamos a poder saldar controversias elementales. Está ya Francisco esperando para el cierre, pero no me quiero perder de últimos 30 segundos. Les pido por favor que sea lo más corto posible de reflexiones finales. Vamos a hacer una rondita. Arranco con vos, Juani. Si tuviéramos que hacer algo inmediatamente, ¿cómo lo elegirías? ¿Qué sería? A ver, yo creo que hace falta espacios como estos, donde nos pongamos de acuerdo entre diferentes actores, justamente. Digo, no sé si es el marco de las iniciativas de gobierno abierto, cual sea, pero yo creo que esto no puede ser necesariamente algo que venga solamente del Estado, no puede ser algo que venga solamente desde el sector mediático, no puede ser algo que venga solamente desde la academia, ni de la política. Creo que son fundamentales estos acuerdos, que parten de conversaciones como estas, y creo que tampoco podemos entre todos descansar de que el ciudadano es el único que tiene que tener la capacidad de filtro. Entonces, me parece que es fundamental que dialoguemos más, que generemos acuerdos, y que cada uno dentro de su industria también se convierta en un actor de cambio
que se dedique también a destacar lo bueno y destacar lo malo para que ese tipo de prácticas no se reproduzcan. Paola. Bueno, un poco como decía recién Juan, que no sea la ciudadanía la responsable o la encargada de identificar esto es real, esto es falso, para ver qué decisión tomo en relación a esta información, sino que sean el conjunto de actores, ¿sí? No solo desde la normativa, si tenemos, hay que mejorarla, si tipificamos, si no tipificamos, sino también desde la responsabilidad o no de plataformas y de los grandes gigantes, como decíamos hoy, de decir, bueno, me saca contenido, me pone contenido, me dice lo que tengo que decir, hay censura previa, ese debate que se tiene que dar y ver nosotros como ciudadanos, organizaciones, como actores sociales en todas sus aristas, ver qué se puede construir para lograr una real democracia donde la información sea realmente un derecho para todos y para todas. Gracias, Pau. Agustina, tus reflexiones finales. Sí, yo voy a ser súper provocativa. Yo creo que sí tiene que ser la ciudadanía la que decida qué es verdadero y qué es falso, y tiene que ser la ciudadanía la que interprete esto. Y lo que le toca a todo el resto de los actores que estamos metidos acá en el medio, incluyendo al Estado, es generar las estructuras para que la información circule, más y mejor información, y a través de los canales que correspondan. Pero la labor de estructura de los actores que hacemos a las reglas, esas reglas deberían ser justamente para generar los canales, no para decidir cuál información es y cuál no es, no para establecer una verdad versus una no verdad. Hay mucho de peyorativo en cómo nos aproximamos al tema de desinformación. Prácticamente todos los estudios que hay sobre este tema indican que todos pensamos que el resto de la gente es susceptible de desinformación, pero nosotros no. Entonces, si siempre es el resto de la gente el que es susceptible de desinformación, pues a lo mejor hay que darle un poco de crédito también a la gente pensante y prepararla para que piense y discierna y acceda a toda la información que puede acceder y decida por sí misma qué es lo que quiere creer, cuál es su opinión al respecto y demás. Creo que ahí está la verdadera diversidad y la verdadera democracia. Gracias. Qué ganas me dan de meterme en algunos puntos, sobre todo de dónde está la escuela, ¿no? ¿Dónde está la escuela en toda esta discusión? Pero me voy a llamar al orden. Iván, 30 segundos, y después cierra Dolores y listo. Sí, muy de acuerdo con lo que dijo Agustín, así que me lo voy a hacer más corto de lo que tenía planeado. Yo creo yo trabajé en economía, finanzas y política antes de enamorarme de este noble oficio, el periodismo. Creo que tiene un rol, en redacción decimos que queremos hacer periodismo humano. Entonces es muy voluntarista, ¿qué quiere decir eso? Y lo pensamos, y yo digo, el buen periodismo tiene que ayudar a la gente a ser mejores ciudadanos. Y en ese sentido, la respuesta a tu pregunta original es qué se puede hacer, es que creo que tenemos que tomar nuestro rol con más responsabilidad. Suena también un poco como cliché, pero es verdad. Para que la gente te crea, tenés que vos también comportarte de una cierta forma, ejercer este oficio o profesión de una cierta forma, y creo que en Argentina hay grandes periodistas y gran periodismo, pero también es fácil hacerlo de lo otro, y caemos en eso. Redacción.com.ar, léanlo. Dolo, vos. Me sumo a Agustina también, y justamente metiste una frase, Agus, que era la que venía pensando para complementar la primera idea que tiré como conclusión, si se quiere, que para mí es abrir los espacios de cocreación a más actores que intervengan en esto. Es decir, no dejar solamente librado a la cuestión de la regulación sí o no, o al rol de los medios sí o no, sino, digamos, a abrir estos espacios para hacerlo más transversal, ¿no? Porque como bien dijimos acá, es una dinámica que tiene como varias facetas. Pero después la otra tiene que ver, nosotros hablábamos un poco el término que para mí quedó un poco desactualizado, pero uno sí encuentra esto en algunos
en algunos análisis que se habla de alfabetización digital, de cómo poder promover el acceso, ¿no?, al buen uso de las herramientas digitales, no sé si buen uso, ahí ya introduje una palabra, al uso, que cada uno las use, pero que sepa para qué, ¿no? Lo hemos visto, en la Argentina por lo menos, hemos visto muchas limitaciones de cierto sector de la población que tiene no solo dificultades para acceder, sino que una vez que accede no sabe cómo manejar determinadas herramientas que nos da la tecnología. Yo, por ejemplo, le quería enseñar cómo es a mi mamá, cómo es chequear si una información es falsa, poniendo la foto en Google, si vos la encontrás, si no, y la verdad es que les cuesta un montón. Entonces, digamos, cómo nosotros, sí, ahí desde el rol del Estado, si se quiere, pero digo, en articulación con el resto de los actores sociales, cómo nosotros promovemos poder acceder al uso de estas herramientas que hoy nos brinda la tecnología y que luego, como dijo Agustina, cada uno decida, ¿no?, qué creer, pero sí brindar esas herramientas. Entonces, abrir los espacios a la co-creación y además promover el tema de la educación o de la alfabetización digital. Me parece que al menos uno pone sobre la mesa la información y las herramientas para cómo acceder a esa información. A mí hay 3 cosas que me gustaría que una institución educativa aborde. Primero, que nos diga: desconfíen de vuestra propia visión y de la forma en que ven el mundo. Y cuando hay un comentario que lo corrobora, desconfíen el doble. Tengan el ejercicio, lo decía Laura hace un rato, tengan el ejercicio de seguir a personas en redes sociales o donde sea que piensen diferente a uno mismo y entre sí. Y sobre todo, antes de reaccionar y de darle compartir, darle retweet, tomarse 2 segundos, tratar de pensar sobre lo que estamos haciendo, sobre los efectos que pueden generar, antes de mandarnos iba a decir un insulto, antes de mandarnos la cagada, la voy a decir completa. Me parece que necesitamos acompañamiento, me parece que el mundo cambió a toda velocidad, me parece que no es solamente regular, sino que también se puede dar mensajes desde la política, no solo desde la industria política, sino también desde la política, que nos pueden ayudar a relacionarnos mejor con la marea informativa que nos rodea. Yo les quiero agradecer infinitamente. Este espacio funcionó porque se apegaron a las reglas, así que muchísimas gracias por compartir su punto de vista. Me parece que esta conversación tiene que seguir en privado y en mesas amplias, como para que podamos, los distintos actores que hacen al fenómeno, tratar de encontrar soluciones y sobre todo soluciones que apunten a fortalecer a usuarios y usuarias de los medios tecnológicos que se enfrentan con el problema. Francisco, vamos contigo, que cerramos. Muchas gracias. Ustedes. Gracias.